En teoría les tuvo que haber dicho que ya, ¿no? Ya está grabado. Sí, Ah, ok, ya perfecto. escuchamos. Y bueno, me voy a callar yo porque ya hay mucho ruido, Ajá, pero contamos entonces cinco y ajá. a los cinco, perdón, Ya nos oímos. perdón, no, sí, Ajá, disculpa. No, cuenta hasta mejor, cuenta hasta siete. Cuenta hasta ok. siete, uno, dos, tres, cuatro, así, así, no, no tan rápido, así, y empiezas a hablar. ¿Te parece bien? Me parece bien. Yo inicio la presentación y luego doy paso a Belén. Exactamente, ¿ok? De todas maneras voy a Bien. estar aquí por cualquier cosa, ¿va? Ok. Ok, cualquier cosa en el chat para que igual te entorpezcamos, perdón, como la presentación. ¿Listos? Vamos, entonces empieza a contar desde ahorita. Yo me callo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en un en vivo desde el CCH Oriente, dando paso a las actividades de nuestro segundo festival Oriente Intercultural, la necesidad de dar voz a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes de nuestra comunidad y del mundo. Justo estamos en este marco de las fiestas de lo que antaño era el Día de la Raza y que hoy es pues una festividad para reivindicar pues, la memoria y la resistencia de nuestros pueblos. Y el día de hoy, bueno, justo tenemos como invitada a Belinda Cha, es una compañera guatemalteca, una socióloga, pues que tiene muchísimo material, mucha difusión sobre las problemáticas y las alternativas de las juventudes en Guatemala, con una clara conciencia sobre la cuestión del agua, la importancia de plantear actividades y reflexiones que integren a los pueblos indígenas y a las mujeres en esta posibilidad de abrir un nuevo espacio, un nuevo espectro para generar un futuro viable y un futuro que integre, ¿no? A la gran mayoría de todos y todas nosotras. Pues para mí es un honor y es un gusto pues darle la palabra a Belinda. De entrada, a mí me gustaría que se presentara ella en sus propias palabras, desde su propia identidad, que nos platicara, bueno, cómo comenzó este camino arduo de hacer trabajo de difusión. Justo además en las redes sociales tiene muchísimo material que nos puede compartir. Y además, bueno, pues nos va a platicar específicamente de un fenómeno que en nuestra comunidad no es para nada ajena y es esto del racismo internalizado. Entonces, pues muchas gracias, Belinda, por darte el espacio y el tiempo para compartir con la comunidad del CCH Oriente UNAM acá en la Ciudad de México. Un abrazo y un fuerte aplauso. Adelante. Hola, mucho gusto. La verdad es que para mí es un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir pues un poco de lo que he aprendido y también de las experiencias que he tenido. Yo soy Belinda Cha, tengo 20 años, soy de Guatemala, soy una mujer maya quiché pocomchi. Y nombrarme como persona, como joven indígena en un país donde todavía hay mucho racismo ha sido pues un proceso complejo, pero también ha sido como pues de mucho aprendizaje, específicamente porque yo vivo en la ciudad de Guatemala, entonces también a veces se invisibiliza y entiendo que también sucede en su contexto que se invisibiliza que las personas indígenas puedan habitar en la ciudad. Entonces, para mí es un honor, un placer compartir, pues, un poco, ajá, del racismo internalizado. Y bueno, yo también me dedico a la creación de contenido audiovisual, a hablar al respecto de distintas problemáticas, pero enfocadas también a pueblos indígenas y a cómo me gusta llamarle crear reflexión y crear conversación al respecto. Me gusta que también las redes sociales puedan ser como un espacio donde nos replanteemos muchas cosas. Entonces, un poco de eso les voy a hablar hoy y también cómo el arte incluso puede ser un mecanismo para este, amar o reivindicar nuestras identidades. Entonces, yo creo que ya presento, ¿verdad? Claro, sí, adelante. Ok, hice una pequeña presentación un poco para pues hablar de la problemática del racismo internalizado. Em, y aquí tengo como aspectos teóricos, sí, pero también un poco de mi experiencia y también con el objetivo de que pues creemos estas reflexiones, nos replanteamos muchas cosas que hemos normalizado. Creo que específicamente estos ayer justo
que este día, ¿no? Horrible del Día de la Raza, como le llaman, creo que también nos hizo replantearnos cuál es nuestra historia, ¿no? Como continente, cuál es nuestra historia como pueblos, y creo que por eso es sumamente importante hablar también de que a veces no, el racismo no solo es estructural, no solo está afuera, sino que incluso nosotros mismos como pueblos indígenas o como personas en general, toda Mesoamérica, que somos producto también del mestizaje, a veces ignoramos pues nuestra identidad. Y bueno, un poco para eso, cabal contarles, yo soy una joven maya de Guatemala, somos vecinos. Eso también por eso cuando me invitaron a la charla me sentí bastante feliz porque es como siento que son contextos distintos, pero también compartimos muchas cosas. Entonces, nos damos cuenta que el racismo no es algo de solo unas sociedades, sino que se estableció, y eso lo vamos a ver, como que se estableció desde la colonia y así. Y bueno, el racismo, bueno, aquí lo plantea como en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación, lo plantea que el racismo es cualquier forma o distinción, exclusión, restricción o preferencia basada ya sea en la raza, el color, la descendencia, el origen nacional o étnico, con el fin de perjudicar a un grupo social o también de restringir la participación y las libertades fundamentales. Es como la negación de los derechos por pertenecer a cierto grupo, ¿no? Entonces el racismo no solo vemos que, pues sí, es como esto es lo que plantea la ONU en 1965. Pero también, por ejemplo, esta es una antropóloga guatemalteca, Aura Cumes, plantea que el racismo es una construcción colonial que viene a partir de la llegada de los colonizadores a territorios donde hoy se denominan, por ejemplo, como Guatemala y que antes eran conocidos como, o lo que hoy se reivindica como Yala, y también en territorios, pues, vienen a nuestros territorios y traen consigo el racismo y la institucionalización del racismo. También se entiende como un recurso de poder que sirve para diferenciar a estos colonizadores de las poblaciones encontradas. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de este encuentro entre dos mundos, también vemos que son, pues, concepciones bien racistas, porque hablan como si estuvieran en las mismas condiciones o en igualdad de condiciones como de encontrarse, cuando realmente fue una invasión y fue una invasión violenta, donde también no solo se transgredieron, no solo se despojaron los territorios, sino que todo el contexto, pues hubo despojo de la cultura, del idioma, de las identidades incluso. Entonces este despojo vemos que viene y entonces hablar también de este encuentro es como bien curioso, ¿no? Cómo lo plantean. Y bueno, también el racismo, menciona Aura Cumes, que es este recurso de poder que organiza toda la vida del proceso colonial, pero también después del proceso colonial. Organiza la economía, el trabajo, los roles incluso de género y en general organiza todo. Em, y también vemos que a esto se le llama el racismo estructural. Y bueno, ¿cuáles son como las diferencias entre el racismo, el prejuicio, la discriminación? Hay distintas como, pues sí, son conceptos distintos que suelen ir como juntos, suelen ir de la mano, pero a veces confundimos. Por ejemplo, el prejuicio racial es una actitud racista que se basa en la diferenciación por los rasgos visibles, ya sea el color de piel o los rasgos físicos, para poner diferencias entre las personas y así crear lo que conocemos como la otredad, es decir, yo soy distinto a esa persona, entonces por ende yo voy a tener prejuicios sobre qué es esa persona, sobre qué es ese grupo social. Entonces también vemos que los prejuicios no solo se siguen pues dando, sino que un fenómeno que se dio en las redes sociales es que los prejuicios ahora aumentan, ¿no? Es como más fácil propagar un prejuicio y seguirlo esparciendo y también eso hace que discriminemos y que alejemos a las personas porque no son como nosotros. Entonces, siempre obviamente también existe esto de querer ser parte del grupo opresor, no del grupo oprimido. O sea, yo quiero ser la persona, quiero ser del grupo eh, principal, por así decirlo, no quiero ser del otro grupo. Entonces, también aquí vemos que también después de la colonia hay una separación entre, yo quiero, todos aspiraban a ser
criollos españoles no querían ser del grupo indígena porque sabían que lo que implica ser del grupo indígena, opresión, despojos, invasión, silencio, invisibilización. Entonces, de ahí también surgen los prejuicios. Y bueno, también tenemos que esto es de lo que les decía, la otredad, que se refiere al nombrarnos y queremos ser diferentes, o sea, nombramos a los que son diferentes a nosotros, ¿no? Y en términos sencillos es la idea de que el otro, distinto a nosotros, es distinto a nosotros, ya sea por su cultura, por el idioma, por el color de piel, por el género, la religión, la forma de pensar o otras características. Y, no solo, y vemos que también esta forma de nombrar al otro como diferente hace que nos dividamos, o sea, que vivamos en una sociedad muy fragmentada. Entonces también aquí vemos que algo que le conviene a estos sistemas coloniales es que nosotros mismos, entre nosotros, nos diferenciemos, entre nosotros busquemos alejarnos y no busquemos, por ejemplo, la organización, que es como súper importante que entre nosotros nos organicemos, no solo como desde nuestra identidad, ya sea indígena o no, sino también desde ver que hay problemáticas que nos atraviesan a todos. Por ejemplo, hay problemáticas, y no sé cómo lo ven ustedes, pero aquí, por ejemplo, en Guatemala, el mal servicio de transporte público, por ejemplo, es algo que nos atraviesa a todos, pero en lugar de que nos juntemos, digamos, como a ver, es algo que nos podríamos organizar, hay como una división entre quienes quieren que quienes odian los motoristas sin entender que también el contexto que los orilló a comprar motos, por ejemplo, motocicletas, es que existe un mal sistema de transporte público que no les permite llegar a tiempo a sus trabajos. Entonces las motos son más eficientes. Entonces existe ahí como toda una separación entre odiarnos internamente, por así decirlo, en lugar de buscar soluciones colectivas. Y eso hace la otredad, la separación entre ellos y nosotros. Y bueno, también está la discriminación, que consiste en ofrecer oportunidades o tratamientos negativamente diferenciados a las personas, igual por su prejuicio racial, o restringir también el acceso a pleno uso de recursos, servicios o derechos. Es cuando, por ejemplo, un ejemplo es cuando te discriminan por no saber hablar, por ejemplo, el idioma dominante, el español, y te niegan un acceso a ya sea salud, educación o algo así. Em, y también está ahora lo que justo el tema central de nuestra conversación, que es el racismo internalizado. Y es que se produce cuando una persona crea mensajes negativos sobre su propia cultura, etnia, así como también la de los otros. Es decir, cuando hay racismo internalizado es cuando nosotros mismos negamos o tratamos de negar nuestra cultura y hacerla de menos, pero también la cultura de los demás, buscando que enaltecer o buscar que lo mejor es esta cultura blanca occidental. Y también este tipo de racismo es dañino, especialmente todo tipo de racismo es dañino, pero este específicamente es muy tóxico porque nosotros mismos interiorizamos la opresión, nos desvalorizamos, nos restringimos, y también es como una forma que han utilizado o se utiliza para también negar la existencia de nuestras mismas identidades, porque este racismo es como nosotros, si nosotros mismos odiamos nuestra cultura, la hacemos de menos, creemos que no es lo correcto, la correcta forma de vivir. Obviamente va a ser mucho más fácil que los mensajes negativos donde nos digan como, ok, entonces para ser válidos tienen que hablar español, para ser válidos tienen que vestirse de tal manera, para ser válidos tienen que aspirar a ser personas con rasgos occidentales. Entonces justo eso es lo que hace que nos sintamos no solo mal hacia nosotros y no sepamos nombrarnos, sino también eso hace que sea mucho más fácil para estos sistemas de opresión, los sistemas dominantes, dominarnos. Entonces es como, ajá, es muy preocupante el racismo internalizado, la verdad. Y también se puede, estos como unos ejemplos de cómo se puede ver o cómo podemos identificar si tenemos actitudes de racismo internalizado, es que
por ejemplo, ver el color blanco en la piel como lo normal o lo ideal o lo aspiracional. Es como creer que la norma tiene que ser verse con rasgos occidentales, por ejemplo. Valorar la piel blanca encima de la piel oscura o tratar de aclarar el color de piel. Esto también es como algo que también en redes sociales se ha como difundido mucho, como estos mensajes de tener o verse aspiracionalmente de cierta forma, que parecen sutiles, parecen como muy sutiles, parecen como, ay, solo es lo que una persona está diciendo, pero de fondo, el trasfondo de esos mensajes es un trasfondo racista y que nos hace odiarnos a nosotros mismos también. Y, por ejemplo, también tratar de deshacer estos rasgos indígenas y buscar como aspirar a los estándares de belleza eurocéntricos. Y nuevamente, eso es lo que pasa mucho en redes sociales. La forma en la que vemos estos rasgos eurocéntricos como la norma o lo normal o que se normaliza la discriminación hacia los rasgos considerados indígenas. Y también hay como un nivel de autodesprecio, vergüenza, rechazo a la identidad y cultura. Y yo aquí como contarles un poco de mi experiencia, es que yo siento que también tuve una etapa donde yo vivía un racismo internalizado. Es un término que también como que plantea una autora peruana que es, ay, acabo de olvidar el nombre, bueno, se me olvidó el nombre, pero es una autora peruana lo plantea y, y yo recuerdo cuando lo escuché, sí dije como, wow, qué fuerte, porque yo también siento que el sistema educativo, por ejemplo, muchas veces excluye y a veces en lugar de como fomentar espacios, ajá, como donde se valoren las distintas culturas, muchas veces hace que todos seamos como una norma, ¿no? O sea, todos seamos la misma persona. Entonces eso hace que muchas veces sintamos incluso vergüenza por ser físicamente diferentes o tener pensamientos diferentes. Entonces, yo sí recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba, cuando era, que estudiaba como en preprimaria, primaria, los primeros años de primaria, sentía como vergüenza incluso de nombrarme como una persona indígena, porque obviamente está esto de nadie quiere ser diferente, todos queremos, todos aspiramos, ¿no? A ser como como, sí, a ser normales, entre comillas. Entonces, siento que también eso hace especialmente desde la infancia, porque las infancias tienden como a tener como mucho más noción, o sea, le decís algo a una infancia y se lo queda grabado para siempre, o sea, es como esto y lo sigue replicando. Entonces también siento que el proceso de ahora que tengo 20 años, ya nombrarme como mujer indígena, fue todo un proceso en el que yo tuve que replantearme casi que todo lo que me habían enseñado. Fue también como un repensar qué cosas yo incluso estaba odiando de mí misma por el hecho de ser indígena y qué cosas yo podía cambiar. Entonces ahí vemos que estos procesos de nombrarnos indígenas también son actos de resistencia, son actos políticos y también son actos que llevan, que todos tenemos distintos procesos porque a todos nos han discriminado de distinta manera, por ejemplo. Em, y bueno, también está el racismo interpersonal, que es cuando hay un sesgo racial, consciente o subconsciente, de una persona que influye en la forma de interacción con otras personas. Este sesgo suele ser basado en estereotipos y la desinformación. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay como esto de las mujeres indígenas em, solo están en las tortillerías, por ejemplo, que son, ajá, las tortillerías. Entonces usualmente las personas inconscientemente buscan como tal vez no conciben la idea de que una mujer indígena pueda ser periodista, por ejemplo. Entonces, muchas veces, incluso yo lo he llegado a vivir como que las personas me han dicho como, ay, ¿usted en qué casa trabaja? Por ejemplo. No es como en qué casa vive, sino es en qué casa trabaja. O sea, tienden a pensar y a replicar lo que aprendieron de estereotipos. Entonces también en este tipo de racismo tenemos que, pues, todos cuestionarnos qué cosas aprendemos, qué cosas realmente son nuestro pensamiento y las aprendemos porque todo el mundo nos rodea y nos dice que es así y qué cosas son, pues, son verdades, ¿no? Entonces,
también ahí vemos que todos necesitamos cuestionar un montón de cosas, porque yo estoy segura que tenemos estereotipos no solo con las personas indígenas, sino con un montón de cosas, o sea, y eso pasa porque no escuchamos a las personas, por ejemplo. Incluso hay estereotipos de género, como, ay, seguramente te gusta tal cosa porque eres mujer, o seguramente te gusta tal cosa porque eres hombre, cuando realmente hay que entender que todas las personas somos muy distintas y que coexistimos en realidades distintas. Entonces, no, los estereotipos al final solo siguen perpetuando violencias. Y también está el racismo internalizado, que es este racismo o sistémico que se refiere a las normas, regulaciones que están implícitas o explícitas dentro de las organizaciones y que discriminan a las personas, ya sean indígenas, a las mujeres, a las disidencias, y que a menudo estos prejuicios hacen que nuevamente son basados en estereotipos. Y, y esto ya es como más preocupante porque se institucionaliza, por ejemplo, eh, en ciertos espacios donde no, o en ciertas organizaciones donde no dejan a las mujeres indígenas portar su indumentaria, por ejemplo. Vemos que ya se está institucionalizando porque no solo está como un rechazo hacia la forma de vestir, sino también es un rechazo directo hacia la identidad, porque para las mujeres indígenas o utilizar o portar la indumentaria indígena, también es un acto de nombrarnos desde, pues sí, desde nuestra identidad, pero también desde las resistencias, porque muchas veces, pues, el utilizarla también implica, utilizar la indumentaria también implica recibir distintos tipos de racismo y, pero también ser conscientes o bueno, por lo menos yo así lo veo, que es importante nombrarnos, entonces también es importante utilizar la indumentaria porque si no invisibilizamos la existencia de las personas indígenas. Y bueno, también está el racismo estructural, ya son las leyes, políticas y prácticas sesgadas que restringen el acceso a las personas a servicios, oportunidades, recursos debido a su etnia. Este sesgo estructural tiene efectos en las familias, en el empleo, la salud mental, la salud física, las interacciones en el sistema de justicia penal y otros ámbitos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se les niega a las personas indígenas el acceso a la justicia o no existen como el tratamiento adecuado? Por ejemplo, cuando si una persona no sabe hablar español, entonces se tiene que también utilizar pues sistema de traducción, ¿no? Y muchas veces se les niega porque se institucionaliza que el idioma que se tiene que hablar es el español, por ejemplo, aquí en Guatemala. O también algo que es muy normalizado en el racismo estructural es que a veces normalizamos el hecho de que los centros de salud de donde están las poblaciones indígenas queden lejísimos, queden a muchos kilómetros de distancia y lo normalizamos y decimos, bueno, entonces si quieren acceso a la salud, que vayan allá. Pero también tenemos que entender que primero cuestionarnos por qué los centros de salud están tan alejados de las poblaciones que los necesitan. Y segundo, también cuestionar que luego hay también una criminalización hacia las personas indígenas que no se atienden en centros de salud. Por ejemplo, a veces se les critica a las madres por qué no llevaron a sus hijos a tiempo a un centro de salud, cuando se tiene que entender que también uno puede ser porque les queda muy lejos, porque usualmente los trabajos de cuidado están repartidos de manera desigual, entonces las mujeres no tenían suficiente tiempo para llevar a sus hijos, por ejemplo, o a veces no hay la información de que existen estos centros de salud, por ejemplo. Entonces, vemos que también es toda una estructura que ya está normalizada, que no es tan fácil decir como o juzgar, a veces es fácil juzgar, pero no vemos toda esta estructura de fondo, ¿no? El hecho de que no existen los sistemas adecuados para atención de las personas indígenas. Y también un poco, todo esto era como teoría, pero para entenderlo no necesitamos teoría. Creo que muchas personas hemos vivido esto prácticamente y sabemos nombrarlo
incluso sin la necesidad de toda esta teoría. Yo creo que ya fue cuando ya empecé como a poner en palabras muchas cosas, fue que empecé a buscar teoría, pero cuando leía todas esas cosas decía como, ah, sí, esto me pasó, o esto sé que le pasó a alguien, o esto lo hablan en otro espacio. Entonces también hay que entender que a pesar de que sí es importante buscar como referencias académicas y todas esas cosas, también muchas cosas no están directamente en la academia porque porque no se nombra específicamente y porque a veces se invisibiliza las vivencias de las personas indígenas. O esto, por ejemplo, todo lo de los conocimientos ancestrales también se invisibiliza y a veces no es tomado como, si, como algo científico. Pero sabemos que es una vivencia y que viene de generación en generación y que viene de años y que ha permitido también pues el desarrollo de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de salud también, como ciertas cosas que tal vez nosotros como en la ciudad no se utilizan, pero con las poblaciones indígenas las utilizan para sanar, para cuidar, y eso también no es considerado ciencia de la manera occidental, pero sí se debe nombrar como ciencia y se debe reconocer. Entonces también vemos que hay muchas cosas que a pesar de que sí existe, por ejemplo, toda esta teoría de que es racismo, también hay que valorar que diariamente miles de personas viven racismo, ¿no? Vimos como toda esta estructura. Entonces también hay cosas que salen de entenderlo teóricamente. Y bueno, ¿cómo afecta esto a la forma en la que nosotros nos vemos? Y como les decía, la idea de la raza y del género son construcciones creadas en la colonia. Entonces, cuando sistemas de opresión se combinan, tienen como un efecto multiplicador porque ya no solo debemos de pensar que hay como estas formas que o sea, tenemos como estos roles de género, ¿no? Pero también tenemos estos estereotipos de qué es ser indígena. Entonces, todo eso nos lo trasladan hacia la forma en la que nosotros mismos nos vemos. Entonces, ya no solo tenemos que cumplir los roles de género, sino también tenemos que combatir la forma en la que se cree que son las personas indígenas. Entonces, obviamente afecta cómo nos vemos, porque si nosotros salimos de esa norma, nos empezamos a cuestionar un montón de cosas, nos empezamos a cuestionar nuestra vida, nuestra identidad, empezamos a incluso a, pues sí, puede ser o vernos con desprecio o vernos como, o no saber cómo vernos. Entonces, obviamente, la forma en la que controlaron nuestras identidades también afecta la forma en la que controlan nuestros cuerpos. Y vemos que, ajá, no solo controlan nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes, porque el hecho de que nos pensemos incluso si nuestra forma de identificarnos es válida, ya significa que estamos teniendo ahí todo un proceso de cuestionar, por ejemplo, cuestionar si somos válidos de existir, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ya están controlando la forma en la que pensamos, especialmente si sentimos como vergüenza hacia nosotros, también estamos viendo que hay todo un proceso de que ya nosotros que somos quienes nos tenemos que identificar, ya no nos identificamos porque esperamos que el otro nos nombre, ¿no? Entonces también aquí, ¿qué pasa cuando nos hacen sentir vergüenza de quiénes somos? Y yo creo que justo lo que les decía, o sea, especialmente cuando era más joven, como que sentía o sea, sentía vergüenza de nombrarme de ciertas formas, porque obviamente me habían dicho que nombrarme así era malo, por ejemplo, era como, de algo que aquí hablamos mucho en Guatemala, y es que acá, por ejemplo, no hay una identidad de, del mestizo, por ejemplo. Nos cuestionamos qué es ser mestizo y no se sabe nombrar el mestizo como otra cosa que no sea la negación del indígena. Entonces, no hay, por ejemplo, elementos culturales que digan como, ah, esto es ser mestizo, sino ser mestizo es negar que soy indígena. Entonces, y eso pasa mucho aquí en el país. Entonces, toda la identidad, ya sea del mestizo y también la identidad nacional de Guatemala, es la negación del indígena, básicamente. Es la negación de que venimos y toda nuestra historia es una historia colonial, una historia de, de exclusión de los pueblos indígenas. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente hay muchas cosas que tenemos que, no solo como país, de construir, sino también individualmente, como empezar a cuestionarnos
a ver, y este es algún ejercicio que se me hizo bien interesante, que muchas personas empezaron a cuestionarse como a mis abuelos, por ejemplo. Hay gente que nombra como, ay, mis abuelos, los cuatro eran indígenas, pero mis papás ya no, pero yo tampoco. Entonces ahí hay como qué raro, ¿no? Si tus abuelos eran indígenas, pero tus papás ya no, pero como que ahí ya empiezan como a ver no solo la historia de nuestras propias familias, sino que también la historia ya de todo el país, pues. O sea, hay que ver quiénes estaban en estos territorios antes de que los invadieran los españoles. Estaban las poblaciones indígenas, quienes resistieron esa invasión y encontraron otras formas para seguir existiendo los pueblos indígenas. Entonces, ahí también hay como un cuestionarnos hasta qué punto nuestra historia sí es una historia de pueblos indígenas y hasta qué punto queremos negarla, ¿no? Em, y bueno, aquí está, por ejemplo, estas son las formas en las que también nos siguen controlando, por ejemplo, dejar de lado los conocimientos ancestrales, lo que les decía, considerar que los conocimientos ancestrales no son conocimientos, es una forma en la que también pues siguen institucionalizando el racismo, también dejar de usar la indumentaria o la pérdida del idioma. Em, y todos estos elementos se dan, no es porque los pueblos indígenas hayan querido dejar de transmitir el idioma a sus hijos, por ejemplo. No, es porque obviamente existían procesos de discriminación donde te das cuenta que lo mejor para evitar la discriminación es no saber el idioma, un idioma indígena. Y te das cuenta que también ahí es un borrado, ¿no? Porque no es que no lo hayan querido transmitir, muchas veces es que dijeron como, bueno, si a mí me discriminaron por hablar mi idioma, entonces que mis hijos no lo sepan. O si a mí me discriminaron por utilizar mi indumentaria, entonces mejor que mis hijos ya no utilicen mi indumentaria. Y tal vez son elementos que sí ayudan a que nos identifiquemos o que sintamos mucho más orgullo por nuestras identidades. No son los únicos elementos que influyen en la identidad, o sea, para identificarse hay un montón de elementos, pero estos que son los más visibles, por así decirlo, usar la indumentaria, hablar un idioma, eh, tener ciertos conocimientos ancestrales, sí influyen mucho en si nos identificamos o no nos identificamos. Por ejemplo, yo tengo amigas que sus mamás son indígenas, utilizan la indumentaria de sus mamás, pero ellas ya no la utilizan. Entonces, como como, sí, como cuando se rompe, por así decirlo, como ellas sí reconocen que son indígenas, pero ya no se identifican como indígenas porque para ellas identificarse como indígenas es utilizar la indumentaria. Entonces nos damos cuenta que ahí también, ajá, hay como una fractura entre la mamá y entre las hijas, por ejemplo. Entonces, y también, pues sí son elementos que nos hacen, por ejemplo, el hecho de que que hagan sentir vergüenza a las mujeres por portar la indumentaria, hace que también no se quiera portar, ¿no? No se quiera portar la indumentaria porque es como, bueno, yo sé que inmediatamente yo he visto que a otras personas les dicen algo por utilizarla, entonces yo mejor para evitarlo no la voy a utilizar. Y nos damos cuenta que lastimosamente sí son mecanismos que se han utilizado incluso son mecanismos de protección, ¿no? O sea, nos protegemos, pero lastimosamente son formas en las que han borrado la existencia de los pueblos indígenas. Y bueno, ¿de qué otras formas han controlado nuestros cuerpos? Pues hay varias, ¿no? Y bueno, contarles un poco de mi experiencia, justo como les decía, yo, eh, mis papás son de dos departamentos de Guatemala, pero vinieron a la ciudad desde muy jóvenes, entonces es una ciudad que si bien todo el país es racista, o sea, todo el país continúa con pues un montón de prácticas racistas, de discriminación, es cierto que habitar específicamente la ciudad de Guatemala, que es una ciudad muy racista, donde no hay colectividad, donde ha habido un despojo de identidad, también ha sido como una forma en la que, pues, de replantear muchas cosas, ¿no? Ha sido como esta pregunta y reencuentro de quién soy sin considerar como el ruido de afuera que me dice que ser indígena está mal. Entonces, fue también un replantearme muchas cosas
dejando afuera todo esto que me enseñaron de decir no te puedes nombrar como indígena porque nombrarte como indígena es inmediatamente condenarte a la discriminación, por ejemplo. Entonces me dije como, bueno, al final pues soy no solo la historia de mis abuelos, de mis papás, no solo soy la cultura que ellos me transmitieron, no solo soy la indumentaria, sino también soy todo esto que me nombro como indígena desde la resistencia, sabiendo que es importante nombrarnos para no invisibilizar que sí existimos, para no invisibilizar que ha habido todo un proceso de borrado, ¿no? Entonces, y creo que también como jóvenes es como bien importante porque se habla que ahorita las juventudes ya no se quieren nombrar como indígenas, que también se tiene que entender que viene de procesos de mucho ajá, pues sí, procesos donde a veces se cree que nombrarse indígena es reproducir prácticas, por ejemplo, machistas y así, y no, o sea, también dentro de la misma identidad se pueden cambiar muchas prácticas que han venido desde hace años, por ejemplo. Em, y contarles también un poco que puede surgir arte de una herida, por ejemplo. Y es que hay distintos mecanismos en los que podemos utilizar todos estos procesos que nos han dicho que, por ejemplo, todas estas discriminaciones y también puede surgir como, pues sí, arte de eso. Les cuento, esta es una pieza que yo hice para una exposición. La exposición se llamaba Sin Permiso. Y esta es una pieza que yo hice que se llama Hilos Interrumpidos, que la parte de arriba, esta parte, eh, bueno, ambos son huipiles de Alta Verapaz, de Tamahuel, Alta Verapaz, de una comunidad indígena y están como atravesados por un uniforme y por la bandera de Guatemala y un rosario. Y un poco lo que hablo en la pieza es como mencionar cómo al final sí hubieron opresiones, por ejemplo, en el sistema educativo en el que yo estaba, de el mismo Estado y de la religión que hicieron que yo sintiera vergüenza de mi identidad, pero al final también pude traspasar eso, por así decirlo, pude conectar quién soy con quien pues me transmitieron mis antepasados, por ejemplo. Pude conectar como la identidad indígena y de eso pues surgió algo, surgió arte. Entonces también me di cuenta que era importante, por ejemplo, ahí está cortados como ciertos hilos azules, que es un poco como cortar todas esas enseñanzas racistas que me enseñaron, literalmente, y me enseñaron como a odiarme, y era un poco todo este proceso que viví de cortar todos esos aprendizajes y aprender cosas nuevas, no solo aprender formas nuevas de nombrarme, sino también de amarme incluso, porque también es un proceso de amor propio, ¿no? De amor a la identidad, de amor a quien soy. Entonces, esta fue una pieza que justo habla como de a través de dos huipiles de distintas generaciones. Yo los conecté como simbolizando la transmisión de los saberes ancestrales y de la identidad maya entre las abuelas, madres e hijas. Este es un proceso colectivo que honra a las mujeres como portadoras también del legado maya a través de la indumentaria, viendo que también visibilizar que, por ejemplo, los huipiles también son un signo de resistencia que mi mamá me enseñó a portar a mí y que su mamá, o sea, la mamá de mi mamá le enseñó a portar a ella, pero también su abuela se lo enseñó. Entonces, como, y si yo tengo hijas, a lo mejor yo también se los voy a enseñar. Entonces, todo es un proceso también de generaciones y también ver un poco que las mujeres somos portadoras muchas veces de la indumentaria, de la identidad y lastimosamente también del racismo, porque existe mucho más racismo hacia las mujeres porque utilizamos diariamente la indumentaria que hacia los hombres que tal vez no la utilizan, o sea, o no la utilizan diariamente o no se identifican como indígenas. Entonces, también ver aquí que es un proceso, sí de generaciones, pero también es un proceso individual donde puedes venir de familia indígena y no identificarte como indígena,
pero puedes hacer todo ese proceso de repensarte y de buscar que tu identidad sea, pues buscar con qué identidad te sentís más cómoda. Y bueno, aquí les iba a preguntar un poco de cuál era su experiencia, pero ¿no? Y también, bueno, esto es como hablarles un poco de estrategias para fortalecer la autoestima, la resiliencia y el empoderamiento personal, que también es importante. Vemos que, o sea, no podemos amar nuestra identidad si no nos amamos a nosotros, ¿no? No podemos, y eso es algo que ha existido mucho, el querer que nosotros mismos nos odiemos para que odiemos nuestra identidad. Y bueno, hay que promover espacios donde se valore el idioma, la vestimenta, la cosmovisión, las prácticas comunitarias. Por ejemplo, este espacio que están haciendo me llama mucho la atención, o sea, al final hablar de eso es sumamente importante y también generar conversaciones donde se valoren todos estos conocimientos indígenas es como bien, son de esos pasos como importantes, ¿no? También talleres de autoconocimiento y también estrategias de autocuidado, em, tanto física, mental y espiritualmente, y también entender que cuando hablamos como de todo este autocuidado, también hay que descolonizar la forma en la que se ve el autocuidado. A veces se ve que el autocuidado fuera, es como si, bueno, voy a hacer mi rutina de skincare y cosas así, que sí está bien, pero también el autocuidado es escuchar a nuestros ancestros y escuchar a nuestros abuelos y desde ahí también sanar todas estas cosas que tengamos como, por ejemplo, si alguien odia o siente vergüenza de su identidad indígena, lo ideal también es que escuche toda su historia, escuche la historia de sus papás y desde ahí pueda, pues, ver qué es lo que le hizo sentir como esa culpa, esa vergüenza. Entonces también el autocuidado no solo es autocuidado, sino también es un cuidado colectivo, entendiendo que si está bien la otra persona, si estamos bien como en grupo, vamos a estar también bien individualmente. Y bueno, hablarles también un poco de lo que hago, como les contaba, yo creo contenido audiovisual. Y por eso yo también creo que el espacio digital es un espacio político y debemos aprovecharlo como tal. Yo sé que es divertido, es bonito ver como cosas de humor o, o sea, o ingresar al espacio digital, a las redes sociales y desconectarse, pero también darnos cuenta que puede ser un espacio que podemos aprovechar mucho para hablar de problemáticas sociales, para hablar de racismo, de derechos sexuales y reproductivos, para hablar de un montón de cosas que a veces pues ignoramos vemos también el espacio digital o las redes sociales como algo muy inocente, como, ay, no importa lo que está pasando ahí, no importan los discursos, porque pues se queda ahí, pero no, realmente lo digital se pasa a lo físico y lo físico también se pasa a lo digital. La violencia digital muchas veces se traspasa también a violencia ya física o también estos insultos de, ay, parecen insultos pues que vivimos diario, por ejemplo, o todos el acoso que vivimos las mujeres eh, en el espacio físico, lastimosamente también lo vivimos en el espacio digital. Entonces vemos que el espacio digital no es algo inocente, sino que también es algo que debemos aprovechar, ¿no? Y les quiero contar un poco de un proyecto que yo tuve que se tituló Mi historia también es la tuya, que fue un proyecto que hice en Creadoras Camp. Creadoras Camp es una red latinoamericana de creación de contenido. Y este proyecto de Mi historia también es la tuya hice 5 videos relacionados a cómo mi historia personal de discriminación y de racismo y de autoconocimiento también es una historia colectiva, es decir, una historia que también atraviesa a todo el país, básicamente porque todo el país tenemos una herida colonial. Entonces hablaba un poco de cómo pues si hay pérdida del idioma, de cómo es importante la representación, por ejemplo, que en Guatemala solo tenemos 160 diputados, pero de estos 160 diputados solo tenemos una diputada indígena, y vemos que la gente dice como, bueno, es normal, pero también vemos que ese es todo un proceso de exclusión, no solo a esa diputada, sino que a todas las personas indígenas, porque no estamos bien representados.
y al final no hay como un interés de que las poblaciones indígenas tengamos pues mejor acceso a la educación, a, a la salud y así. Entonces, hablaba un poco de esto y me di cuenta algo curioso que noté de este proyecto de mi historia, también es la tuya, es que mi objetivo era que las personas reflexionaran sobre su historia y siento que lo logré porque tuve como muchos comentarios de personas que me decían, a partir de que vi un video, dije como, ay, bueno, le voy a preguntar a mi mamá de dónde son mis abuelos y alguien me contó que su abuela era de un departamento y luego de otro departamento, entonces al final sí es una persona indígena o por lo menos su familia viene de población indígena. Y también hubieron otras personas que me empezaron a decir como, ay, qué interesante, porque yo había vivido eso, pero nunca pensé que también le hubiera pasado a alguien. Entonces nos damos cuenta que sí, al final es una historia colectiva, que muchas personas hemos vivido racismo, muchas personas incluso internalizamos el racismo, ¿no? Em, y tuve como otros comentarios incluso fue algo lindo, también como que a los videos llegaron un grupo de mamás de hijos con discapacidad. Entonces me mencionaban algo así como, ay, yo sé que tú estás hablando de cuestiones indígenas, pero yo me identifiqué porque también se excluye a las poblaciones con discapacidad. Entonces ahí nos damos cuenta que al final sí existe exclusión no solo a las personas con discapacidad, sino también a las disidencias sexuales, a las mujeres, o sea, es algo que pues, surge de que nos están excluyendo como personas indígenas, pero también hay exclusión a otras personas. Y a veces cuando te atraviesan un montón de cosas, es decir, ser mujer indígena, disidencia y también tener discapacidad, te das cuenta que se te juntan un montón de opresiones y es peor, ¿no? Entonces, ajá, ese fue un espacio que utilicé para hablar de racismo y crear reflexión. Y al final me di cuenta que fue como sumamente interesante porque si bien yo había visto ciertos perfiles que hablaban de eso, en Guatemala no había visto alguno que se enfocara en eso y fue bien curioso ver que a partir de eso personas de mi círculo, pero también personas que yo no conocía, se acercaron y empezaron a crear también esa reflexión de, ah, ¿de dónde vengo? Soy indígena, yo he cometido racismo como interpersonal o así. Entonces fue bastante interesante. ¿Y qué acciones concretas podemos hacer para combatir el racismo y la discriminación? Bueno, era como una pregunta, pero yo les diría que principalmente hablar del tema, cuestionarnos. También es importante que, especialmente como juventudes, no creamos siempre el relato oficial. Por ejemplo, eso que nos dicen que fue un descubrimiento cuando realmente fue una invasión. Entonces yo creo que, y también es algo bello que como juventudes tenemos, que somos como curiosas. Yo siento que por eso es importante cuestionarnos todo y también cuestionarnos nuestra propia identidad, saber que decir como, a ver, yo me estoy identificando de cierta manera porque me dijeron o porque realmente yo me siento así. Y yo creo que a partir de ahí podemos eliminar también no solo el racismo internalizado, sino también cómo vemos y cómo valoramos a los pueblos indígenas en general. Em, y yo también les diría contar sus historias. Por eso les digo, hablar en redes sociales a veces parece intimidante, a veces parece como, ajá, como que muchas personas lo ven mal, pero yo creo que es importante hablar en redes sociales y me doy cuenta, por ejemplo, estando en un espacio como este, o sea, en una charla de otro país, pues es como, y justo me contactaron por redes sociales, entonces me doy cuenta que es como bien importante hablarlo porque es algo que yo siempre he pensado, por ejemplo, hablar como de racismo y así, pero me doy cuenta que ahora tengo la oportunidad de compartirlo con otras personas porque las redes sociales también nos permiten conectar. Y creo que también eso es importante, conectar con las problemáticas que nos atraviesan y a partir de ahí contar nuestras, nuestras historias, porque todos tenemos historias bien interesantes y también que no solo nos atraviesan a nosotros, sino que atraviesan de manera colectiva. Y bueno, eso es como de mi presentación, pero esta es toma mi correo y Instagram y gracias por escuchar, pero creo que hay preguntas, ¿verdad?
Sí, sí hay varias preguntas en este chat donde estamos en reunión y además en el en vivo del Facebook. Pero a mí antes como de dar pauta un poco hacia esa zona, Belinda, a mí me gustaría en principio como reconocer que esta técnica que tú planteas de contar nuestras historias o mi historia también es la tuya, me parece una herramienta súper valiosa porque justo, ¿no? Toda esta narrativa, esta reconstrucción que vas haciendo, es una reconstrucción que todos los pueblos colonizados podemos hacer. Si bien yo no hablo ninguna lengua indígena y mis padres tampoco la hablan, sé que mi abuela la hablaba, ¿no? Y sé que la bisabuela la hablaba y que atravesaron por todo este como deslavado para poder incluirse en una sociedad urbana que fue la Ciudad de México. Pero compartimos todos los pueblos colonizados esta violencia y el resaltar, ¿no? En esta frase que tú decías, Belinda, de las mujeres son las que portan, ¿no? La cultura en esta forma de portar el huipil, también da una perspectiva, una visión hacia justo, ¿no? La capacidad y la responsabilidad de nosotras como mujeres de poder transmitir la importancia de reivindicarnos más complejo, ¿no? Como no solamente somos mexicanas o no solamente somos jóvenes o no, sino somos en esta complejidad de la cultura, ¿no? Y justo yo cuando te contacté fue porque estaba revisando redes y me encontré con tu perfil y me sorprendía, ¿no? Como la dinámica, la versatilidad con la que vas como problematizando, pero no solamente desde el discurso del feminismo, sino desde este feminismo atravesado por lo indígena, que necesita una voz distinta, un tono distinto, un porte distinto. Entonces, creo que tienes toda la razón y es una gran herramienta esta de utilizar las redes para poder hacer resistencia política, pero además el ejercicio de entrevistar, de reconocernos en una entrevista hacia nuestros ancestros, ¿no? Eso puede ser un ejercicio porque de verdad muchísimos jóvenes podrían no identificarse como indígenas, pero en cuanto comiencen a hacer la revisión del árbol genealógico, van a encontrar que quién sabe si hubo algún español y si hubo, seguramente no fue una figura muy positiva, ¿no? Sino justo una figura a veces violenta, ¿no? De lo que todo esto pudo significar para los pueblos que fuimos conquistados, ¿no? Entonces, para mí es fabuloso esta propuesta que haces de mi historia también es la tuya. Creo que es un ejercicio que me gustaría mucho potencializar. Y bueno, creo que hay muchas preguntas. Me voy a ir en esta, te voy a plantear algunas que fueron apareciendo en este chat. Y entonces dice, ¿qué papel tienen los medios de comunicación en reforzar o cambiar el racismo? ¿Qué acciones concretas podemos tomar en nuestra vida diaria para combatir el racismo más allá de solo hablar del tema? ¿Qué podemos hacer para dejar de interiorizar el racismo hacia las personas indígenas? ¿Qué pasaría si el racismo internalizado es influenciado por la propia familia, ¿no? Que es justo también lo que tú comentabas. Por ejemplo, si tú quieres pertenecer a una cultura, etcétera, y por esa razón existe. Poco van por ahí el tono de las preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir los comentarios pasivo-agresivos que se disfrazan y que en realidad son racismos? Sí, ya está tan normalizado en nuestra sociedad. Y otra finalmente es, ¿son ideales que tiene la sociedad o en realidad es un modelo cultural que de forma que enseñan algunas familias? Como tú lo mencionaste muy claro en la charla, pues esto se va heredando, ¿no? Vamos como construyendo esta identidad del racismo a partir de la herencia. Y bueno, las preguntas un poco van en función de cómo podríamos superar este racismo internalizado. Y una que a mí me gustaría explorar en función de esta pregunta general que aparece en todas estas, fue, tú mencionaste a lo largo de tu conversación que hubo un punto como un antes y un después en tu reconocerte como mujer indígena. ¿Podrías como ahondar un poquito en cómo fue esa transición, cómo de pronto pum, hizo como aparición la idea? Gracias, sí, ay, me encanta, hay muchas preguntas y quiero responderlas todas. Bueno, para empezar, como justo este antes y después, sí siento que fue, tal vez yo tenía como 15 años, como 14, 15 años por ahí.
Y creo que, la verdad, ahora pensándolo, creo que fue el rodearme de más mujeres indígenas, ver que habían otras personas que eran como yo, justo como en ese momento, eh, justo ese antes y después fue porque yo comencé un programa, era un programa donde era exclusivo para mujeres indígenas, entonces yo iba todos los sábados a un lugar y, y utilizaba mi indumentaria, pero me di cuenta que era el lugar donde tal vez me había sentido como más segura, por así decirlo, físicamente, porque podía utilizar mi indumentaria y yo sabía que no me iba a sentir juzgada. De hecho, era bonito porque hasta nos preguntábamos, ay, ¿de dónde es tu huipil? ¿Y de dónde es tu corte? Y decía, ay, qué bonito tu corte. Y cosas así que antes nunca había sentido porque, pues, al final yo me rodeaba con personas que estudiaban conmigo, que vivían cerca de mí, pero todas eran personas mestizas, ¿no? Entonces al final creo que por eso es la importancia también de la representación, de la buena Ujú. representación y de nombrarnos, porque no sabemos desde qué momento, si nos nombramos, vamos a hacer que otra persona se sienta segura. Por ejemplo, a mí también pasa en la universidad, no, solo éramos dos mujeres indígenas en el salón de clases, entonces yo me sentía como, pues sí, yo me sentía bien, pero también me sentía bien el hecho de saber que había otra persona más, porque sabía que juntas nos podíamos, o sea, juntas era como, no éramos mejores amigas, no, la verdad es que no éramos muy amigas, pero era como, por ejemplo, alguien decía algo incorrecto, nosotras nos volteábamos a ver, y era que ya había como esa cierta, diría complicidad, pero también había esta cierta saber que existía alguien como yo. Entonces yo creo que el punto de inflexión fue encontrar a otras mujeres indígenas y saber que la forma en la que existo es válida. O sea, es como saber que nombrarme indígena en la ciudad no solo soy yo, sino hay muchas personas. Entonces yo creo que ese fue como el punto de inflexión, pero también fue un proceso pues sí, de replantearme si yo quería incluso atravesar por esas discriminaciones que es utilizar la indumentaria diariamente. Pero creo que eso fue como el punto de inflexión. Tenía, ajá, como 15 años tenía y creo que fue de las mejores cosas que me pudieron pasar, o sea, la mejor, porque recuerdo que antes era como incluso vivir una doble vida, por así decirlo, porque era indígena en mi casa, con mis familiares, pero trataba de ocultar todo eso en la escuela, cuando iba a otros espacios. Incluso no quería que mis amigos de la escuela me vieran con indumentaria, por ejemplo. Y es algo que hasta hace poco pude como nombrar ya en palabras, porque antes yo decía como, no, yo no me discriminaba, yo antes decía como, no, yo no me odiaba y cosas así, pero me di cuenta que sí, o sea, que eran pequeñas acciones que yo normalizaba y, y que son feas, pues, porque al final no recuerdo tener una infancia donde me sintiera cómoda siendo indígena, entonces eso es feo, pues, porque al final estoy como negando mi identidad, ¿no? Y eso pasa para cualquier identidad, o sea, también pasa mucho para las personas trans, para las personas homosexuales, gays, lesbianas, o sea, el hecho de querer ocultar su identidad, uno lo que pasa en la casa y otro lo que pasa afuera, está mal, pues también nos estamos limitando, invisibilizando. Y me gusta esta pregunta, voy a contestar esta de, no, ¿cuál era? ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en reforzar o combatir el racismo? Yo creo que es un papel sumamente fundamental, o sea, vemos o sea, la narrativa dominante, es decir, lo que está en todos los medios, es lo que todos replicamos. O sea, si los medios son machistas, si los medios son racistas, toda la población va a seguir siendo machista y racista porque se normaliza en los medios. Si en los medios de comunicación no vemos a personas indígenas, cuando miremos a una vamos a decir, ¿y esto por qué? ¿No? Entonces, al final vemos que eso es sumamente, pues, creo que muchos medios de comunicación tradicionales refuerzan el racismo, o sea, refuerzan, en lugar de ayudar a combatirlo, lo siguen reforzando, por ejemplo, con estos títulos amarillistas, donde lo que promueven pues siguen promoviendo que los pueblos indígenas son subdesarrollados, por ejemplo. Vemos que al final eso también es lo que nosotros seguimos replicando. Y por eso yo creo que también es importante como estas formas de comunicación alternativas que se dan más en redes sociales, que sí visibilizan a poblaciones indígenas, que sí visibilizan pues de una manera más correcta. Y algo que también hace poco
ahora con la inteligencia artificial que se da es que las personas creen que la inteligencia artificial está deconstruida, pero la inteligencia artificial replica lo que nosotros somos como humanos. Entonces, en Internet hay mucha información racista, machista, misógina, homofóbica. Entonces, cuando le preguntamos algo a ChatGPT, ChatGPT no piensa por sí solo, se está replicando lo mismo que ya existe en los medios. Entonces, vemos que sigue replicando actitudes machistas, racistas, y no es porque ChatGPT sea racista y machista, sino que es porque al final es la información, la base de datos que tiene. Entonces también por eso es importante seguir creando cosas desde uno, o sea, desde lo humano, pero dos, también si sabemos que utilizamos, por ejemplo, si ya para muchas personas es inevitable no utilizar ChatGPT, pero si la usamos hay que usarla de manera consciente, sabiendo que también puede tener y tiene un sesgo. Por ejemplo, le preguntas como a ChatGPT y todo te lo va a dar en masculino, porque para ChatGPT, como es inteligencia artificial, considera que lo correcto es decirlo en masculino, no contemplar la existencia de que pueden haber profesoras, doctoras, presidentas, o sea, entonces ahí hay que cuestionarnos también, bueno, ¿podemos utilizar ChatGPT? Sí, pero también entender que sigue replicando lo que somos y los humanos somos racistas. Si quieres también leo, eh, ¿qué podemos hacer para dejar de interiorizar el racismo hacia las personas indígenas? Yo creo que uno, verlas a todas como humanos. Somos humanos. O sea, independientemente, tampoco hay que caer en esta folclorización de los pueblos indígenas y de, ay, son personas súper sabias. No, porque todos somos humanos. O sea, independientemente, seguimos siendo humanos y no hay que también, a veces se cree como, por ser indígena, seguramente tú sabes cómo dar a luz a una niña, por ejemplo, o sea, como estos sesgos, no, o sea, al final todos somos humanos y creo que lo principal es eso, saber que somos humanos, saber que escuchar, yo siento que escuchar es lo más importante, o sea, ya sea a las poblaciones indígenas, a cualquier población hay que escucharlas y tal vez a veces no tenemos el acceso a escucharlos directamente, como a ir y sentarnos con una persona indígena, pero podemos acercarnos, o sea, ahora ya todo está en redes sociales, entonces podemos buscar, si tenemos duda, podemos investigar, podemos escuchar las cosas que ya se han grabado, que ya han escrito sobre las poblaciones indígenas. Y eso. Y a ver, ¿qué pasaría si el racismo internalizado es influenciado por la propia familia? Por ejemplo, si una persona pretende... Ah, yo creo que, yo creo que sí, muchas veces la familia o nuestros círculos cercanos también existe como mucho, se normalizan muchas actitudes racistas y también se normalizan como que, como estamos en un círculo más cercano, es como que hay chistes que se hacen y es como, jaja, sí, 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 y se normaliza, ¿no? Pero yo creo que también ahí es como un trabajo, pues, individual, uno de construcción, pero también de enseñanza a otras personas. Entender que muchas personas crecieron y reproducen estereotipos racistas porque esos, así los educaron. Y entonces, lastimosamente, y creo que este es un trabajo que es un trabajo que nos corresponde a todos, no solo a las personas indígenas, no solo a las personas afrodescendientes, sino a todos, el ayudar a enseñar a otras personas, también desde el entender que muchas personas tal vez replican eso porque es lo que vieron en redes sociales, en los medios de comunicación, les enseñaron eso en la escuela. Entonces es un trabajo que toca de ayudar a que otras personas comprendan eso. Por ejemplo, y yo sé que hay muchas personas que les da miedo preguntar, por ejemplo, no quieren preguntar cosas, pero yo creo que es importante preguntar porque si no preguntamos vamos a seguir normalizando lo mismo de siempre. Ujú. Ujú. Quizás también, por ejemplo, en esto que tú reflexionabas en torno a la salud, ¿no? Esta recuperación de los saberes ancestrales, no como un uso alternativo de la medicina, sino como una medicina que no es la alópata, ¿no? O sea, la alopatía tiene una forma de hacer, tiene un método para identificar la enfermedad y curarla. Bueno, también las medicinas de los ancestros o de las poblaciones indígenas que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el manejo de sustancias a través de plantas medicinales, pues también eso es medicina, ¿no? Y también tiene un método que implica esto que sería la ciencia y hacer el reconocimiento de esos saberes como algo real, ¿no? No como
Bueno, existe ahí como aleatoriamente, pero lo que verdaderamente te va a curar es el antibiótico y nada más, ¿no? Y si no tienes acceso a eso, pues no tienes acceso a la salud. Yo creo que sí hay un acceso a la salud, pero es un acceso distinto que también habla de una cosmovisión distinta en la relación con el mundo, con la naturaleza, con el todo, que también es algo que las culturas indígenas nos permiten replantearnos, ¿no? La importancia de relacionarnos con el respeto hacia la naturaleza como si se tratase de otro sujeto y de algo que integra, ¿no? Que también nos da, como nos da alimento, como nos da medicina, también. Y aparte es algo que podemos encontrar como parte de nuestra identidad, porque no estoy segura si en Europa esto funciona igual, pero en América Latina es algo que te duele la cabeza, te duele la panza o tienes gripa y lo primero que te va a dar abuelita es un té. Y no es algo mágico, ¿no? Es algo que se ha venido heredando como esta parte de lo que aportan las mujeres en esta construcción y reivindicación de una cultura, el cuidado, ¿no? De la familia a través de la medicina, pues es algo que también nos permite como encontrar un punto ahí de, no es aleatorio, no es algo que está ahí volando, sino es algo que nos entraña, ¿no? Que nos atraviesa por completo desde el alimento, desde la forma en la que nos desarrollamos, las cosas que vemos, el cómo hablamos, es algo que está ahí presente, ¿no? ¿Qué otra cosa sería muy interesante? Para mí también fue como muy notorio ver cómo había en tus presentaciones una conciencia muy clara sobre el cuidado del medio ambiente, o sea, como una juventud que además de identificarse como una juventud indígena, se identifica como digamos, la heredera, ¿no? De esta tierra que hay que cuidar, que hay que, pues, proteger y justo, ¿no? Desde ese discurso, también tú estás haciendo como propuestas dentro de tu contenido, como mezclando todas estas redes, ¿no? ¿Te gustaría Sí, comentar? Sí. sí, ay, perdón, no encontraba el micrófono. Sí, pasa que a mí, o sea, sí me gusta hablar de problemáticas indígenas y así, pero tampoco como que quiero encasillar que solo soy una persona indígena, ¿no? También soy una joven con otros intereses, por ejemplo, hablar del ambiente, pero también hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de la crisis climática. Pensamos que es algo nuevo, que es algo que está pasando ahorita porque estamos sintiendo los cambios de temperatura, estamos viendo mayor lluvia o estamos viendo lluvia cuando no debería haber o más calor, pero es algo que los pueblos indígenas vienen diciendo desde hace años, o sea, literalmente desde la invasión al territorio ha habido un ecocidio, es decir, o sea, las prácticas de guerra no eran prácticas amigables con el planeta, también eran prácticas que violentaron no solo los territorios, sino también los cuerpos de las personas indígenas. Entonces, es algo que viene del despojo de las poblaciones indígenas, también viene mucho de lo que estamos viendo ahorita del cambio climático. Entonces, Ujú. cuando hablamos de que debe haber una existencia de es algo, por ejemplo, en nuestra cultura, como este equilibrio entre la madre naturaleza y nosotros como seres humanos, el respeto a la madre naturaleza, es como bien importante porque a veces dejamos como de lado, ay, no, es que los conocimientos ancestrales son no tienen sentido, pero nos damos cuenta que sí tienen sentido en el momento en el que, desde el momento en el que los seres humanos estamos desapegados de la naturaleza, es que empezamos a ver todos estos cambios que ya están siendo un poco irreversibles. Entonces, yo también hago mucho, sí, por la justicia climática, desde el sentido de que una justicia climática debe de tener perspectiva de pueblos indígenas, entendiendo que si nos, o sea, si como las poblaciones que habitan la tierra no están bien, la tierra no va a estar bien. Mm, y es algo que creo que tenemos que entender también como juventudes, entender que es importante hacer todos estos procesos de, claro, de reducir la contaminación, de reutilizar y todas esas cosas, pero también entender que tenemos que escuchar a la madre naturaleza, o sea, independientemente, vemos que literalmente nos está diciendo, o sea, hay escasez de agua para la madre naturaleza, va a haber escasez de agua para los humanos. Entonces, ajá, a mí se me hace como bien importante hablar, ajá, cuando hablamos de cambio climático, de crisis climática, que todo tenga una perspectiva de pueblos indígenas, porque
También otra cosa es que ahora se están vendiendo soluciones como al cambio climático que las poblaciones indígenas han utilizado desde hace años. Entonces, por ejemplo, te dicen como, ay, hay que hacer tal cosa con la tierra. Y es como, ah, pero eso lo hacen los pueblos indígenas. Ah, no, pero ahora como lo decimos nosotros, ya está bien. Y es como, te das cuenta que entonces no son los conocimientos los que estaban mal, sino quién lo decía. Entonces al final se están validando muchos conocimientos y se están también aprovechando de una mal manera. Por ejemplo, creo que hay una diferencia entre aprovechar un conocimiento indígena y dar como, ah, esto lo aprendí de tal población, a aprovechar un conocimiento y decir, ah, esto yo lo descubrí. Porque no, hay muchos conocimientos que sí poblaciones indígenas han hecho y luego solo se les despojan y por eso es importante escuchar. Yo siento que conversar con poblaciones indígenas es fundamental. Sí, como abrir un diálogo, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, está muy de moda este discurso sobre la permacultura y el observar a la naturaleza, pero todo ese discurso, como tú bien mencionas, ya viene, ¿no? Desde otras tradiciones muchísimo más antiguas, muchísimo más respetuosas con el medio ambiente, porque no es gratuito, ¿no? Creo que esta crisis de necesitamos visibilizar a los pueblos indígenas y los pueblos indígenas también. Digo, aquí en México tenemos el fenómeno desde 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que justo, ¿no? Es este movimiento que dice ya basta, ¿no? Y de qué nos van a perdonar. Es el llamado, ¿no? De estos pueblos que dice, pues es que no hay tiempo ya para esperar más, ¿no? Porque creo que es un fenómeno general, ¿no? O sea, la crisis ambiental, la crisis social, la violencia, el genocidio, todas estas cosas que estamos viviendo tienen como una gran consecuencia de un mundo occidental depredador, ¿no? Es un eurocentrismo que ha eliminado la diferencia, que ha pugnado por hacer todo homogéneo, todo igual, con ciertas jerarquías muy establecidas, y el resultado de siglos de esas prácticas y de esas políticas son hoy una crisis enorme en todos los ámbitos de la tierra, o sea, desde lo orgánico y biológico hasta lo social, lo cultural y lo tecnológico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que justo los jóvenes sean quienes de pronto ponen resistencia, ponen rostro, se paran, se detienen. Creo que una clave importante es esto que tú decías, no platicar, es poder escuchar al otro, es poder hacer la pausa de tu propia banda sonora, ¿no? Porque como tú dices, esto lo traemos internalizado. Entonces, dentro de nosotros mismos decimos, pues un montón de cosas, ¿no? Desde la parte de lo femenino o desde la parte de lo racista, tenemos constantemente una voz replicando, porque es una voz que como se sembró, comenzó a funcionar desde que éramos bebés y así generación tras generación, estamos hablando de siglos, ¿no? De una vida que se ha determinado bajo ciertos paradigmas que hoy por hoy está más que comprobado que no funcionan. Entonces creo que es súper importante hacer esta pausa y que de pronto esta pausa no es solamente el silencio de nuestra voz, sino el dejar que se ocupe con estas otras voces que son respetuosas, que tienen mucho que decir. Justo el evento con el que abrió este segundo festival Oriente Intercultural fue micrófono abierto y entonces tuvimos un compañero de rap en náhuatl que también trae una vibra como padrísima y además hace sus huipiles de lana, pues hermosos, ¿no? Una compañera afrodescendiente haciendo poesía para reivindicar, ¿no? Esta idea de la negritud como algo que no tiene por qué ser humillante ni por qué tiene por qué seguirse ocultando o diluyendo. Y compañeras indígenas nahuas, mazahuas, que hablaron, hicieron su poesía. Y entonces era interesante escuchar, era gozoso escuchar en lenguas indígenas pues este fluir, ¿no? De una forma distinta, decía una de ellas en su poesía sobre las arañas, ¿no? Que cuando las arañas tejen y van bajando, eso significa que alguien va a venir a visitar. Entonces son esas como imágenes, esos símbolos que nos recuerdan que el mundo es algo rico, ¿no? Que el mundo es algo bello y para eso sí tenemos, como tú bien dices, que pararnos a escucharnos, ¿no? Escucharnos entre nosotros, porque entre nosotros está toda esa riqueza y aunque las redes sociales deben de ser ya un espacio para ocuparse en ese sentido, en muchos momentos son espacios que se utilizan para reivindicar el otro discurso, ¿no? Como tú dices, al final la inteligencia artificial es solamente el gran conglomerado de una serie de datos que ya vienen
codificados y que ya vienen sesgados por un discurso. Entonces, sí es un buen momento para plantearnos como tareas importantes, como juventudes que son, ¿no? Me gustaría, Belinda, un poquito para cerrar, si tú tienes como ahí algunas ideas, algunas propuestas. En tu presentación nos dejaste tus redes, igual yo las voy a compartir para que te sigan, pero si te gustaría como apuntar hacia alguna idea para cerrar con los jóvenes SHeros. Sí, bueno, para comenzar, muchísimas gracias por el espacio, la verdad que me encantó. Fue un diálogo también lindo. Y creo que pues lo que les dejaría es como esta poco motivarlos a la reflexión, como de cualquier forma de su identidad, pero también cuestionarse qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas seguimos perpetuando violencias hacia otras personas, pero también motivar como somos jóvenes, yo creo que es sumamente importante también cambiar muchas cosas que hemos vivido, cambiar para mejor, buscar que todos estos espacios sean espacios pues mucho más inclusivos, espacios donde haya mucho cuestionamiento, pero también, por ejemplo, las redes sociales que sean espacios seguros, donde podamos hablar de problemáticas que realmente nos afectan y donde sí nos podamos divertir, pero también podamos entender que ya dentro de redes sociales es un espacio en disputa que tenemos que buscar que sean espacios pues seguros, ¿no? Entonces yo creo que principalmente eso, como la importancia de cuestionarnos, de buscar, de escuchar, de leer y creo que también de aprender de la historia. Em, Tal vez estamos como muy desconectados actualmente de la historia y hay como un resurgimiento de discursos conservadores, de derecha, de extrema derecha. Y creo que justamente necesitamos en este momento donde están sucediendo todas esas cosas, entender también de la historia, pero entender de la empatía. A veces es lo que estamos perdiendo, como la empatía, vernos a todos como humanos y, y sí entender que si los demás están bien, nosotros estamos bien, si la tierra está bien, nosotros vamos a estar bien y no individualizarnos. Creo que eso es lo más importante. A veces como si quiero que se queden con algo, es con que es importante la colectividad, organizarnos entre estudiantes, entre las juventudes, entre las mujeres, entre los pueblos indígenas, organizarnos, acompañarnos, abrazarnos colectivamente y sobre todo cuestionar juntos, cuestionar todo lo que está, todo el sistema, pero también buscar formas, también es importante que cuestionemos, pero que también busquemos alternativas. Y eso. Y la verdad es que muchas gracias por la invitación. No, Belinda, la verdad es que ha sido un gusto conocerte, escucharte, pues también muchísimo respeto a tu trabajo, no es sencillo y pues además eres joven, entonces eso es maravilloso porque hay una perspectiva también generacional bien distinta en tus redes. Es un trabajo además padrísimo el que haces, tu Instagram está súper dinámico, súper bien. Pues fue un honor para mí poderte tener acá en este espacio. Te agradezco mucho, muchísimo y pues seguiremos nosotras en contacto y acá terminaríamos la transmisión del en vivo. Muchas, muchas gracias.